Compañía Anónima Baskonia. Se fundó una gran factoría donde calderas se hacían. Por Compañía Anónima Baskonia fue en el mundo conocida. El que la nombró abuela tuvo acierto y razón, porque además de dar vida, también dio ilustración. Bueno, algún fallo, pero es lógico. Yo siempre digo cuando fallo, yo menos mal, porque aquel que no falla se va convirtiendo poco a poco en máquina. Antes del último tercio del siglo XIX, Basauri era un municipio netamente agrícola. Se cultivaba el maíz, se explotaban los pastos para el ganado y funcionaban algunos molinos harineros. Pero como consecuencia de la abolición de los fueros, se construyeron en Basauri y en otros municipios cercanos a Bilbao un conjunto de instalaciones fabriles que supusieron el tránsito entre las viejas ferrerías y la moderna industria siderúrgica. En 1843, la familia Ayarragaray construyó en el barrio de Larrazábal Careaga de Basauri una fábrica de calderas de cobre para abastecer el consumo local. Este fue el embrión de lo que posteriormente se conocería como la Baskonia. Varios industriales vizcaínos estudiaron la posibilidad de montar una fábrica de hoja de lata para evitar la dependencia que hasta el momento la industria conservera tenía del extranjero. El 30 de noviembre de 1892 se constituyó en Bilbao la Compañía Anónima Baskonia, fundada por un grupo de comerciantes e industriales bilbaínos. Entre estos industriales estaban Víctor Chávarri, Ramón Ibarra, José Manuel Arrispe, Tomás Zubiría, Ildefonsa Ayarragaray y los señores Gana y Rochelt, todos ellos socios fundadores de la Baskonia y miembros de la burguesía bilbaína de la época. Rondó a tener la Baskonia 4.000 trabajadores que engrandecieron Basauri con fruto de sus sudores. Aquellos hornos de acero con sus altas chimeneas mancharon el cielo de humo, pero lavaron problemas. La vida de este pueblo, esta fábrica marcaba con el toque de su cuerno que con vapor funcionaba. Román García nació hace 91 años en Basauri, un pueblo por el que ha trabajado con tenacidad y sobre todo con ilusión. Historiador y escritor, García ha escrito varios libros sobre Basauri. Conocido entre sus amigos como Chebolao, apodo de la época de la Guerra Civil, vivió en primera persona el nacimiento de la Baskonia y posteriormente su época dorada. Mi padre trabajaba allí, le llamaban La Vieja, era un local donde fue de los primeros. Y allí, pues lo que me chocó al entrar fue algún día que le bajé la comida a mi padre y vi aquellos rodillos, eran 2 cilindros. Había uno con una tenaza que era un artista, aquellos eran cogerlos según salía en marcha con la tenaza y lo metía por otra.
La fábrica de la Baskonia se construyó sobre las antiguas instalaciones de las calderas de los Ayarragaray, en el barrio de Larrazábal Careaga de Basauri. Las obras comenzaron el 19 de marzo de 1893 y se prolongaron por espacio de 17 meses. La Baskonia se puso en marcha el 17 de septiembre de 1894 con tecnología siderúrgica inglesa, la más puntera del momento. Inicialmente, la fábrica se construyó con 2 trenes dúo para laminar en caliente y 2 para laminar en frío, cocinas para el estañado, un taller de ajustado, fundición y calderería. Pero apenas 3 años después de arrancar su actividad, en 1896, el mercado español ya absorbía totalmente la producción de la empresa, por lo que hubo que ampliar sus instalaciones. En la memoria anual presentada a la Junta de Accionistas se informó de que se habían producido más de 4 millones de kilos de chapa laminada y se habían vendido 70.000 cajas de hoja de lata de 50 kilos cada una, un excelente resultado para una plantilla de 26 técnicos y 250 obreros. El crecimiento de la fábrica era imparable. En aras de integrar todo el proceso de fabricación, la Baskonia pasó a ser una empresa siderometalúrgica con la construcción en 1900 de una nave para la producción de acero con 3 hornos Siemens Martin y un tren de laminación, entre otras mejoras. La buena marcha de la empresa promovió la ampliación de la producción de hojalata y el montaje de nuevos trenes laminadores. En 1907 se inauguró el taller de construcciones metálicas. El Basauri, hasta entonces rural, pasó a ser un pueblo industrial y obrero. El tranvía tenía el apeadero al lado de la Baskonia y acercaba a muchos trabajadores de la zona de Arratia a la fábrica. Con la creación de la Baskonia nació la figura de la escarabillera, mujeres que recogían los desechos que generaban los hornos de la fábrica. La escarabilla se utilizaba como relleno en las carreteras del pueblo por las que circulaban carruajes y también los primeros coches. Aniana Colino tiene 94 años y vive en Basauri desde su infancia. Durante su juventud trabajó como escarabillera y también recogiendo carbón de las fábricas cercanas a la Baskonia para después repartirlo por las casas de Basauri. Íbamos a recoger carbón con la abuela, iba yo. Me cargaban el saco del carbón y sacarlo, y luego por otro, y así, y lo llevamos a la chabola, a la cuadra donde teníamos el caballo, y allí luego pues de allí lo cogíamos y lo repartíamos a los amos de las libretas. Yo he visto a algunas mujeres que subían la escarabilla a hombro para ganarse, sí, y algunas hombros y otras, para ganarse unas perras, eso. Y he visto, que me acuerdo, subir una vez que llovía, y claro, al caer el agua encima de la escarabilla, pues caísela en medio del pecho, ver caer. No es que iría enseñándolo, pero caer, eso. Es una estampa un poco eso. La calle en la que yo vivía estaba asfaltada, muy mal asfaltada, tenía baches, pero lo suficiente como bajar con la goitibera, pero sí había una zona que era lo que llamamos el camino negro, escasos 30 metros, 40 metros. Bien, pues ese camino para mí era un auténtico calvario. Por H o por B siempre acababas tropezándote y cayéndote. Entonces, entre la cartera, las botas que llevaba sueltas o no sé qué, y que era todo de piedras, de fundición, y esa escarabilla que dices tú, ¡pum!, te caías, ras, y las rodillas siempre con postillas de las caídas en el camino negro, el camino de escarabilla. Yo he vivido la escarabilla como una amenaza pública, ¿no? Eran auténticos alfanjes en medio de la carretera, o sea,
Para mí la escarabilla era el desecho, y que se utilizaba pues como un posible acondicionamiento de los caminos vecinales, ¿no? En la medida que eso se iba aposentando, iba eliminándose la parte más de elementos más débiles, quedaban los auténticos alfanjes que comento, quiero decir, auténticos tochos metálicos que te podrían abrir las carnes, ¿no? Pero me parece muy entrañable el término de escarabilla y el escarabillero para identificar dentro de lo que pueda ser un esto más contemporáneo a Basauri. Eso aquí le oyó a don Fernando, que dijo que era bueno hasta para los asmáticos, la escarabilla, eso. Cuando llueve, que no se puede andar por los caminos porque los barros y eso que llegan tarde, pero habían todos y fue una solución, porque por lo menos los pies no te manchabas. La Primera Guerra Mundial fue una oportunidad de negocio para los países neutrales. España fue uno de ellos. Esto permitió que la Baskonia abasteciera a países de ambos bandos necesitados de una elevada producción de elementos metálicos. Tras concluir la Primera Guerra Mundial, la fábrica tuvo un alto descenso de la producción debido a las dificultades para obtener suministros y nueva maquinaria. Sin embargo, la Baskonia siguió adelante. En 1920 se montó una central termoeléctrica para suplir la falta de energía durante los periodos de estiaje, y en 1925 ya volvían a transformar el acero en diferentes productos: chapa negra, hoja de lata, aplomada, preparada, fermachín, vigas, hierros comerciales. La carga de las piezas era cada vez mayor, por lo que se instaló una grúa electroimán para mover aquellas de gran tonelaje. En los años 30, la Baskonia contaba ya con 5 hornos Siemens Martin. Pedro Careaga nació a escasos metros de la Baskonia y allí pasó su infancia. Desde la ventana de su habitación veía el resplandor del fuego de las calderas que alumbraban toda la fábrica. Para mí la Baskonia era, bueno, el barrio, lógicamente, lo mismo que para todos los niños, el centro de juegos. Con 3 años ya eras lo suficientemente autónomo como para que te dejaran bajar a la calle solo. Siempre estabas al cuidado los vecinos, los mayores que tú, un hermano que estaba por ahí, tu madre que de vez en cuando se asomaba y Pedro, ama, tal. Y dentro de este entorno de juego, la Baskonia era un sitio, no sé cómo decírtelo, misterioso para nosotros. El ruido de la empresa era el fondo de todo el día, clink, clanch, plum, plum. Esto era normal y cotidiano. Los días de verano, a la noche, estábamos viendo, y de vez en cuando cargaban el horno, salían bocanadas de fuego por las chimeneas, y de la de noche alumbraba, los chavales, ¡oh, fíjate, tal y cual! Eso, ¿no? La imagen que tengo es la de que veía desde mi cuarto la fábrica La Baskonia con unas chimeneas, una rueda de hierro enorme, dentada, que no sé qué era aquello, y saliendo fuego. Por algún sitio abrían un horno, yo veía lo que había, plom. Ese es mi recuerdo, es el recuerdo de la mejor infancia posible. Río, perros, gatos, chabolas, pues ¿qué puede pedir un crío? O sea, como Tom Sawyer en Basauri, igual. En construcciones metálicas, Baskonia fue la mejor, fabricando importantes obras con muchísimo valor. Fundó centros de enseñanza y una escuela de aprendices que, por visión tan certera, conoció tiempos felices. A día de hoy, son pocos los que recuerdan que en la Baskonia se construyó el Puente de Deusto en 1934, la cúpula de la Iglesia de las Mercedes de las Arenas en Guecho en 1954, el mismísimo Arco de San Mamés en 1953.
e incluso un tractor oruga en 1929 equipado con un motor Mercedes de 60 caballos. Edificios emblemáticos de Basauri como el Colegio San José, la Iglesia de San Pedro, el Centro y Teatro Social, el que fuera botiquín de la Baskonia, ahora reconvertido en tanatorio, existen a día de hoy gracias a la obra social de la Baskonia. Por aquella época trabajaba en la Baskonia Dionisio Rentería, vecino de Basauri, que se reencuentra medio siglo después con la fábrica que marcó su vida. Limpiamos las galerías con la mano, unos baldes con la mano, no había ni guantes. Si se hubiera roto una lámpara, después he pensado yo, después de años, como el agua va la corriente, como el agua es para la corriente del agua, pues hubiéramos muerto allí o no sé qué hubiera pasado. También gracias a la Baskonia se construyeron infinidad de viviendas en la calle Larrazábal, las casas baratas de Elejalde, la urbanización de Urbi y las del Grupo San Pedro, también conocidas como Casas de la Baskonia. En uno de los bajos de estas casas se encontraba el Economato, tras las primeras sedes en la calle Baskonia y en los locales cercanos a la fábrica. El Economato era una tienda en la que todo el género era más barato para los que certificasen con una cartilla ser trabajadores o familiares de obreros de la empresa. Me acuerdo mucho, me acuerdo de los economatos, ¿no? como una especie de mundo fantástico. Las monedas que se utilizaban eran únicas. Todas tenían el reverso de Cooperativa Obrera de Consumo Basauri y cada una de las monedas servía para comprar diferentes productos y cantidades. Medio litro o un litro entero de leche, 5 céntimos, 25, 50 o una peseta de carne. A día de hoy, la tienda sigue en pie, aunque reconvertida en una frutería. La obra social de la Baskonia también ayudó a crear el Colegio de la Divina Providencia y la ya desaparecida Escuela de Artes y Oficios. Una escuela que sirvió para formar trabajadores cualificados para la propia empresa y que fue el embrión del Club Deportivo Baskonia Escuela de Aprendices, equipo de fútbol surgido en 1943 y popularmente conocido como el BEA. En 1913, 30 años antes de nacer el BEA, se había fundado el Club Deportivo Baskonia, creado por personas relacionadas con la fábrica y que tuvo a Ricardo Ibarrondo Hacha como primer presidente. Hoy en día, casi 100 años después, el Baskonia es uno de los históricos del fútbol vizcaíno. El año de nacimiento del Baskonia también coincidió con el estreno de la banda municipal de Basauri, encabezada por los Ortiz. La Baskonia también contribuyó a la creación de la primera sala que proyectó cine en Basauri. Esta es una vista aérea del Salón de Cine Baskonia en la calle San Fausto. José Miguel Gastelu, más conocido en Basauri como Desmond, también recuerda lo que significó para él la Baskonia durante sus años mozos. Yo me acuerdo que los viernes era el día del carbón. Yo bajaba a acompañar a mi familia y bueno, pues todo el ambiente que había era como lo que hoy podemos identificar con como una gran concentración y el carbón de por medio, ¿no? Un elemento que estaba en tu casa, un elemento que te era muy familiar, ¿no? Y me acuerdo también de un hecho curioso, que es que en mi casa todos los viernes, que había carbón, se comía la misma comida, que era garbanzos con berza y zancarrón con tomate. Yo le cambiaba la comida a los arratianos. Aquellos traían talo con chorizo y me decía, Rente, ¿qué traes tú para comer hoy? Pescado. Joder, te cambio. Muchas veces cambiaba yo el bocadillo. Y llevaba anchoas abardadas y muchas veces cambiaba con los aldeanos. Ellos traían chorizos o jamón o tocino. Y cuando aquello comía de todo. Yo llevaba la comida
a mi padre y a mis hermanos, y les llevaba dos bolsas de Minberé, ¿no sabes? Que se abría así y luego la cerrabas con un aparato así. Allí le llevaba la comida para los 3. La década de 1930 trajo consigo otro periodo de inestabilidad marcado por la Guerra Civil Española. Los ojos del puente que une los barrios de Urbi y Ariz fueron volados en varias ocasiones. Tras la caída de Vizcaya como último frente de la resistencia vasca, Basauri fue tomado por los franquistas. Este documento pertenece a aquella época, fechado el 2 de noviembre de 1938, con el membrete de la Baskonia, con el sello impreso de la bandera nacional y la leyenda Fábrica militarizada al servicio de España. Cuando entraron los nacionales, que vienen los nacionales, todo Dios cogió, todo el mundo, y corrió a esconderse, lógicamente. Las mujeres y demás con los niños bajaron a Bilbao, y los hombres, que eran los que más tenían de perder, pues donde pudieran. Y me contaron eso, que mi aitite, mi abuelo Julián, estuvo 3 días escondido entre la chatarra de la Baskonia. Llegaron los nacionales, hicieron la sarracina que tuvieran que hacer, cogerían presos, no presos, tal, y pasaron y siguieron. Y luego cuando salieron, ¡pum!, entonces ya empezó a salir la gente, y mi abuelo estuvo 3 días metido entre la chatarra. Trabajaba allí, se lo conocería, diría: aquí no me encuentran ni en un mes. Alguna vez venía Landeta, el maestro Valentín, dice: desarmar. Allí habría unas 12 máquinas, solo quedaban trabajando 4 o 5. Desarmarlas y dejar las piezas para allí, porque venían inspectores del gobierno, ni los inspectores: sí, esa máquina, esta tiene esta avería, tal cual, no sé qué. Bueno, cuando se marchaban los inspectores, armarla rápidamente para zumbar castaña y hacer clavos, porque todos hacíamos lo que podíamos. Hasta que uno tiene más o menos conciencia de que podía existir un régimen, que existía un régimen y de esas características, yo lo veo como muy convulso, y yo lo veo como una continua búsqueda de lo prohibido, ¿no? Quiero decir, desde el poder asociarte de alguna manera en una búsqueda común de un proceso democrático, ¿no? y de tumbar, entre comillas, a un movimiento, a un Estado fascista, hasta buscar en el plano personal y en el plano de amistad lo prohibido también, ¿no? Como los libros, como las reuniones clandestinas de corte cultural, participar de esa manera, enriquecer y en seguir creando contradicciones. Viene el jefe, el jefazo, era muy adicto al régimen que imperaba entonces, eso sí se puede decir, y me dice: mire García, ustedes son más jóvenes y eso saben más que usted, más que ustedes, porque han trabajado muchos años y tal. Y le dije: según la teoría suya, Franco no tenía que estar en el poder, porque era el más joven de los generales, uno de los más jóvenes, sino que han cogido uno de los sombreros, se arrima a mí y me dijo: ahora sí que le has jodido bien a ese. Pero son cosas de la fábrica, son cosas de la fábrica. Los años posteriores a la Guerra Civil y la época de la Segunda Guerra Mundial pararon el proceso de modernización de la Baskonia al resultar imposible la importación de maquinaria y del resto de los materiales y elementos de fabricación. Un periodo que se aprovechó para la construcción en 1946 del Puente de la Baskonia, tal y como lo conocemos hoy. Al término de la Segunda Guerra Mundial se inició un periodo de expansión con la construcción de nuevos talleres de ajustado, forja y electricidad
y en 1951 se puso en marcha el primer horno eléctrico. Uno de los documentos que se conservan de aquellos años es esta acción por 600 pesetas de la Cooperativa Popular Obrera de Consumo de Basauri, una organización surgida del movimiento obrero de la época. El siguiente objetivo de la Baskonia fue incrementar la producción, reducir costes y mejorar la calidad de los productos finales. Para conseguirlo, cerraron un trato con la mayor siderúrgica de España de la época, Altos Hornos de Vizcaya. Ambas empresas llegaron a un acuerdo para la creación de una fábrica de bandas en la Vega de Echevarri, en la margen derecha del río Nervión. Con la puesta en marcha de la fábrica de bandas, la factoría de la Baskonia se dedicó, sobre todo, a la producción de aceros especiales y, pese a alcanzar durante estos años su mayor producción, inició un lento declive. En 1964 se produjo el cierre de algunas secciones por escasa rentabilidad y en 1969 la empresa fue absorbida por Altos Hornos. Se desmantelaron las instalaciones y se reciclaron como almacenes. De este modo, y tras 80 años de historia, cesaba la actividad industrial en las antiguas instalaciones de la Baskonia. Desde los años 80 hasta nuestros días, las naves industriales se han ido deteriorando poco a poco. Como todo el pueblo, también la Baskonia sufrió las riadas del 83. A día de hoy, Basauri vive sus últimos días con la fábrica en pie. Cuando surgió la Baskonia, Basauri tenía 2.000 habitantes. Tras 80 años de actividad de la fábrica, superó los 55.000 habitantes en 1980. La Baskonia llegó a tener 3.500 obreros y fue un referente económico y social de primer orden para Basauri. Su producción llegó a ser de 53.000 toneladas de chapa de acero, de las cuales más de 32.800 eran transformadas en hoja de lata y el resto en discos y chapas. La Baskonia y los basauriarras de aquella época moldearon con su esfuerzo y espíritu emprendedor el Basauri de nuestros días. Sentaron las bases y el alma de un pueblo que hoy en día mira orgulloso hacia adelante, sin olvidar que su presente lo forjaron miles de trabajadores y trabajadoras del acero. El espíritu obrero, voluntarioso y solidario de la Baskonia sigue vivo en Basauri. Si todas las muertas, esto era huerta, todo esto, todo Ariz, hasta allá arriba, hasta donde la casa de Mantisidor. Y me mandaban y venía corriendo. No es como ahora que le mandas a un chaval y te manda a tomar por saco. Para mí la Baskonia era un continuo movimiento de gente, ¿no? Nuestros padres o bien nuestros abuelos, mejor dicho, ¿quién no tenemos unos antecedentes de trabajadores de la Baskonia? Hoy en día vivir donde vivíamos, enfrente de una fábrica con ruido constante, que a mí no me parecía ruido, a mí me parecía el ritmo de la vida, sin más, ¿eh? Te sentías siempre acompañado, mañana, tarde y noche, llena de humo, con vertederos, basureros, pero yo recuerdo como la infancia más feliz que puede tener un niño. Dudo mucho que hubiera habido niños tan felices como los que estábamos allí. Salías, estabas siempre vigilado, los propios trabajadores que no te vieran con un cigarro, con una cerilla, haciendo fuego, todos cuidaban de todo el mundo. Chaval, ¿qué estás haciendo ahí? Tenías pues para correr, estar en la calle, los muros para coger lagartijas.
¿Y qué te voy a decir? Pues así se ha pasado la vida. Y yo estoy contento con haber nacido aquí. Estoy contento por una de las razones, porque esta gente que he conocido, que ha nacido aquí, pues es la mejor gente que he conocido. Sí que estoy contento yo. Hay que ser buenas personas todos. Y alguna vez cabrearse uno un poco también está bien. Y nada más.